Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Jimena Molina, soy profesora auxiliar en la cátedra de griego y junto con la profesora Belén Maidana los vamos a estar acompañando durante todo el ciclo lectivo en las clases de trabajos prácticos. Me pareció importante hacer un video en esta oportunidad porque vamos a empezar a conocer el alfabeto, ¿sí? El alfabeto griego. El alfabeto griego tiene 7 vocales y 17 consonantes, algunas de las cuales nos resultan familiares porque ya los tenemos incorporados en el alfabeto latino. También tenemos incorporada la pronunciación de muchas de estas vocales y consonantes, pero varias de ellas nos resultan extrañas e incluso difíciles de pronunciar. Así que vamos a rever un poquito el alfabeto, que lo tienen más arriba en la clase. Les pido que lo tengan a mano, ¿sí? Para ir repasando letra por letra todo el alfabeto. Y acá a los costados van a aparecer palabras y cómo trazar la letra. La forma de la letra mayúscula, la forma de la letra minúscula y alguna palabra que contenga ese sonido para que ustedes puedan repetirlo y practicar la pronunciación. Vamos a comenzar. La primera letra del alfabeto griego es una vocal y es la vocal alfa, ¿sí? Muchos de ustedes ya la conocerán, les resultará familiar. La alfa suena como nuestra A y se pronuncia exactamente igual. Como ejemplo vamos a dar el nombre de esta diosa griega, que es Athena, ¿sí? La diosa Atenea, la diosa de la sabiduría. La letra beta es la segunda del alfabeto griego, de ahí que alfabeto, ¿sí? Porque son las dos primeras letras del conjunto. La consonante beta se pronuncia muy similar a nuestra B, ¿sí? Pero a la B larga, que es bilabial, para lo cual se utilizan los dos labios, ¿sí? Así pronunciamos bárbaros, bárbaros. ¿Qué significa el bárbaro? Tanto el extranjero como aquel que no hablaba la lengua griega. Eso significa bárbaro. La gama es una especie de rulito que se traza hacia abajo. Es bastante sencilla tanto de pronunciar como de trazar. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Es el equivalente a nuestra letra G, ¿sí? Pero tiene un sonido suave. Suena como la G en gato o goma, ¿sí? No suena fuerte como, por ejemplo, en gente. Suena suave, ¿sí? Así que, como ejemplo de la gama, tenemos las siguientes palabras. Ge, que significa tierra. Tenemos la palabra gine, que significa mujer. Y tenemos la palabra ágora, ¿sí? El ágora de los atenienses. Consonante delta, que es la equivalente a nuestra letra D, ¿sí? Se pronuncia igual y es muy sencilla de trazar y de reconocer porque es parecida a una D en cursiva minúscula, ¿sí? Como ejemplo de la D podemos ver la palabra dracon, ¿sí? Que significa serpiente. La próxima letra es la épsilon, que es una vocal, ¿sí? Dentro de las vocales del alfabeto griego es una vocal breve. Después vamos a ver en qué consiste esta diferenciación entre vocales breves y vocales largas. No se preocupen por ahora. Y un ejemplo de esta vocal que suena exactamente igual que nuestra E es la palabra elefas. Elefas significa marfil, ¿sí? La próxima letra es un poquito rara para nuestra pronunciación, es la letra Z, ¿sí? Es un poquito rara de trazar, es como un rulito con una colita hacia abajo. Les pido que la practiquen mucho para diferenciar esta letra de otras que son similares, como por ejemplo la xi, y traten de hacerla lo más distinta posible a las otras letras para que puedan reconocerla. Un ejemplo de este fonema que no lo tenemos en el español está en la lengua italiana en la Z. Se pronuncia algo así como si fuera una D y una S juntas, ¿sí? Así, por ejemplo, tenemos la palabra Zeus. ¿Quién es Zeus? Es el padre de los dioses, a quienes ustedes seguramente ya conocerán. Otro ejemplo de esta consonante es la palabra Zoe, que significa vida. La próxima letra del alfabeto es la eta. La eta también es una E
y tiene el mismo sonido que la épsilon, pero es una vocal larga, ¿sí? Después vamos a dedicarnos a ver la diferencia entre las largas y las breves. Solamente nos concentramos en el sonido ahora y el sonido es E. ¿Cómo suena? Un ejemplo de esta vocal es la palabra helios, que significa sol. Después vamos a ver también en qué consisten esos signos que ustedes ven al principio de la palabra, al principio arriba de la vocal eta, y que consiste en hacer una pequeña aspiración cuando la pronunciamos. Así decimos helios, pero también, como el ejemplo que estábamos dando anteriormente, guine. Fíjense en esa eta final que suena como una E. Vamos a la próxima. Esta también es una consonante cuyo fonema es raro en nuestra lengua y es la Z, ¿sí? Fíjense que se articula colocando la lengua detrás de los dientes casi cerrados. Z. Es como la Z de los españoles, como la Z peninsular. Como ejemplo, la palabra thalassa, que significa mar. La pronunciamos de nuevo y traten de hacerlo ustedes también. Thalassa. La próxima letra es una vocal, es la vocal iota, ¿sí? Que es el equivalente a nuestra I. Tenemos como ejemplo la palabra iatros, que significa médico. La próxima es una consonante y es la kappa. También muchos de ustedes pueden conocerla precisamente por su trazo, porque es igual a la K. Suena como una K en el alfabeto latino y en nuestra fonética. Y como ejemplo podemos dar el adjetivo kalos, que significa bello o hermoso. Luego viene la lambda, la L, equivalente en nuestra lengua, y se traza un poquito diferente a nuestra L, tiene una patita para el costado, practiquen la grafía, y como ejemplo podemos dar la palabra leucos, que significa tanto brillante como blanco, leucos. De allí viene nuestra palabra del español, leucocitos o los glóbulos blancos. Después viene la mi, que se pronuncia de esa manera, mi, como si tuviéramos después de la M una U francesa, ¿sí? Mi. Traten de pronunciarlo y de practicar esa vocal que no la tenemos incorporada en nuestra fonética. Como ejemplo de la mi podemos dar la palabra mage, que significa combate. La próxima letra es la ni, equivalente a nuestra N, ¿sí? Cuyos ejemplos pueden ser la palabra naus, que significa naves, y también la palabra neos, que significa joven. Tal vez estas palabras les puedan sonar de algunas otras palabras que tenemos en nuestra lengua y que precisamente las incorporan en sus etimologías. Después de la mi y la ni tenemos una consonante doble, que es la consonante xi. Es muy parecida a nuestra X, es un poquito difícil de trazar porque es como una E mayúscula, pero tiene una colita arriba y una colita abajo. Practiquen esta consonante. Recuerden que es doble, ¿por qué? Porque tiene dos sonidos, la K y la S, ¿sí? Una de las palabras más conocidas con esta consonante es la palabra xenos, que significa extranjero, ¿sí? De xenos deriva la palabra xenofobia, ¿sí? O el miedo, el temor al extranjero. Luego tenemos la omicron, que es una O pequeña, una omicron, ¿sí? Luego tenemos la omega, que es la O grande, y vamos a ver después lo que es la diferencia de cantidad entre la larga y la breve. La omicron es una O, ni más ni menos, y podemos dar como ejemplo la palabra ornis, que significa pájaro. Después vienen dos consonantes que a menudo cuando empezamos a aprender griego las confundimos, que son la pi, ¿sí? La pi, ustedes recordarán algo de matemáticas, que se escribe como si fuera una mesita, son dos patitas abajo y una arriba, ¿sí? La pi es la equivalente a nuestra P, y podemos dar como ejemplo la palabra pais, que significa niño. Luego tenemos la ro, que, ojo, que se escribe como si fuera una P minúscula. Tengamos cuidado con la ro y no la confundamos con la pi. Un ejemplo de la consonante ro es la palabra rodón.
¿sí? No suena tan vibrante como la R del español, suena un poquito más corta, pero tratemos de articularla y de reconocerla entre las demás consonantes. Rodón significa rosa. La próxima es la sigma. La sigma es una S, es muy fácil y muchos de ustedes ya lo sabrán. ¿Cuál es el problema con la sigma? Que tiene tres formas diferentes. Tiene, como todas las vocales y consonantes, la forma mayúscula y luego tiene dos formas de minúscula. Una es la que va entre otras letras dentro de una palabra y es la que es como un redondito con una colita arriba. Y después tenemos otra forma de sigma minúscula que es la que se parece mucho a nuestra S imprenta, pero un poco más alargada. Esa es la sigma que se coloca al final, ¿sí? Suenan igual. Tenemos como ejemplo la palabra siren, que significa sirena. Ya, llegando al final tenemos la tau, que es el equivalente a nuestra T. Se escribe muy similar a la T imprenta minúscula. Es fácil de reconocer y suena igual que nuestra T. La tau, como ejemplo podemos dar la palabra topos, que significa lugar. La Y también es conocida como la Y en nuestra lengua, o en otras lenguas también tiene una denominación similar. Suena como una U francesa, vamos a tratar de pronunciarla, Y. Y tenemos como ejemplos la palabra hybris, que significa algo así como soberbia, significa mucho más, pero lo vamos a ver más adelante. Y la palabra lío, fíjense cómo suena la Y entre otras letras, lío. La letra Fi es parecida a nuestra F, pero fíjense la diferencia. Nosotros la F la pronunciamos mordiendo el labio inferior con los dientes. La Fi, en cambio, es una aspiración y se articula con los dos labios, sin intervención de los dientes, ¿sí? Traten de hacer este sonido. Fi, fi. De ahí la palabra filos, ¿sí? Que significa amigo. Después de la Fi, que es una de las últimas letras en el alfabeto, y esto a veces trae confusiones porque la F en nuestro alfabeto está mucho más arriba, viene la Ji. La Ji es el equivalente a nuestra J y se articula de manera muy similar con el velo del paladar, ¿sí? Con Ji podemos encontrar la palabra jitón, por ejemplo, que es una prenda de vestir, y la palabra Heir, que significa mano. Las dos últimas letras del alfabeto son la Psi, que es ese simbolito que ustedes habrán visto alguna vez en los consultorios de los psicólogos, y es una consonante doble también, involucra el sonido P y el sonido S, ¿sí? Vamos a tratar de pronunciarla en la palabra pseudos, que significa mentira. Otra palabra también conocida con psi es la palabra psige, ¿sí? De donde viene psiquiatra, por ejemplo. La última letra del alfabeto es la letra omega, es una vocal que tiene sonido O, al igual que Omicron, ¿sí? Pero tiene una vocalización larga. Luego vamos a detenernos en eso en clases siguientes y vamos a tratar de escribir y de articular esta palabra, que es la siguiente, ops. Ahí está figura en la pantalla, ops significa vista. De esa palabra deriva luego óptica, óptico y todo lo que tenga que ver con la vista. Bueno, eso ha sido un poco todo. Les pido que escriban muchísimo, traten de escribir mucho las palabras que les damos en la ejercitación. ¿Por qué? Porque es como empezar primer grado y familiarizarse con grafemas, con letras que no estamos familiarizados. Y tenemos que aprender a escribir de cero. Así que traten de escribir mucho, aflojen la mano. Si alguno de ustedes ya está en plan de buscar palabras y demás, recuerden que este es el diccionario que por lo general usamos. En realidad pueden usar cualquier diccionario de griego antiguo que consigan. Hay muchos que los estudiantes de años anteriores están vendiendo o prestando, o los pueden conseguir también en biblioteca los diccionarios. No se olviden, por último, de leer Ilíada
¿sí? No se queden porque Ilíada es un texto largo, a veces es un poco difícil de seguir. No bajen los brazos porque al principio es un poco complicado, pero después ya se hace más ameno. Espero que nos encontremos pronto. Cualquier duda o consulta que tengan lo pueden dejar aquí abajo en el video o también acudir a el chat de las tutorías. O tenemos abierta el aula virtual. Vamos a hacer el lunes o martes una tutoría en vivo por Instagram, así que estén atentos a los avisos del aula. Y bueno, eso ha sido todo. Les mando un saludo en nombre de todas mis compañeras y nos vemos pronto.